Cómo la academia también tiene que irse vinculando un poco con el quehacer de las comunidades, ¿sí? Cómo valorar esos recursos que las comunidades tienen. Y bueno, COVID vino a resaltar la necesidad que tenemos de alimentos, ¿sí? Ya el área urbana y periurbana somos dependientes de todo ese alimento que está llegando, de áreas cercanas algunas veces y de áreas lejanas en otros aspectos, ¿no? También no hay que dejar por fuera lo que es la inocuidad de los alimentos, que muchas veces no le ponemos atención, no sabemos cómo se riegan esas plantas, no sabemos qué químicos están usando, y en el caso de las carnes y lácteos, etcétera, sí tiene antibióticos, sí no tiene antibióticos, y todo este tipo de restricciones que sí se tienen, pero no se aplican. ¿De acuerdo? Yo les voy a compartir algo un poquito más aplicado y es parte de la necesidad, ¿sí? O sea, en el momento que viene la crisis del COVID y nos encierran o nos encerramos para poder proteger nuestra vida, entonces hay necesidad de hacer esto, precisamente una reunión de expertos y ponernos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Ya en casa, pues, a Dios gracias, todos estudiados. Mi esposa es consultora de educación, pues yo soy experto en nutrición y profesor en la universidad. Mis hijos, un microbiólogo, el otro ingeniero industrial y el otro un bartender. Gracias a Dios que teníamos el bartender, si no, imagínense ustedes, imagínense, ¿sabes? Entonces empezamos a hacer una serie de discusiones en casa. En casa siempre hemos tenido reservas de alimento. Tenemos un granerito donde guardamos un quintal y medio de frijol al año. Tenemos otro granerito donde guardamos un quintal de maíz. Hay veces que los usamos, veces que no los usamos. Si no lo terminamos, entonces lo compartimos con la comunidad de alguna manera. Y entonces hicimos esto, ponernos de acuerdo, qué es lo que tenemos que hacer para pasar la crisis, y ahora les comparto. Ya hablaba el compañero sobre los huertos urbanos. Yo no soy ingeniero agrónomo, soy zootecnista, tengo alguna experiencia en agricultura porque mi papá tenía una parcelita en Cuyuta y ahí hacíamos algunos ensayos de cultivo de sandía, melón, tomate, chile, pimiento, berenjena, naranja, limón, etc. Entonces teníamos esta vivencia, ¿verdad? Como tal. Aquí hicimos un breve resumen. Este es un artículo que va seguramente a salir en una de las revistas indexadas. Hicimos esta revisión que tenemos, qué podemos hacer, cuáles capacidades intelectuales tenemos. Y entonces, en mi expertise, ¿sí? Mi esposa con sus plantas medicinales, tal y como decía el compañero, té de limón, ahí teníamos albahaca, teníamos pericón, teníamos manzanilla, higueros o higueras y otra serie de plantas ruda, etcétera, sábila, entre otras, que de alguna manera estaban abandonadas, ¿sí? Entonces empezamos a hacer ese inventario, qué es lo que hay, qué podemos hacer con lo que hay. Yo doy un curso que se llama Sistemas Integrados de Producción en SEMA, en donde vinculo la parte del cultivo de peces a través de la acuaponía, o sea, todo lo que es el reciclaje de nutrientes que se dan en el sistema piscícola y cómo se puede aprovechar con plantas. No tengo peces en la terraza de mi casa porque ya se imaginarán ustedes que voy a derrumbar la terraza, ¿no? Ya tener una masa de agua de 1, 2 o 3 toneladas ahí arriba, pues se complica. Los espacios cada vez, tal como decía el colega Martínez, en el área urbana son reducidos, ¿sí? No tenemos espacio horizontal, máxime en la capital. Quien quiera comprar su casita en la capital, pues entra y es tan ecológica que automáticamente está en el patio trasero, ¿verdad? O sea, porque entra uno y es tan corta el pasillo que ya está en el paso, en el jardín final, y no hay espacio para hacer cultivos. Entonces allí compartimos también los espacios verticales.
como no teníamos mayor cosa que hacer, ¿sí? Nos pusimos a pensar, bueno, pongámonos a trabajar un poquito, ¿sí? Y empezamos a reordenar las terrazas, y en el año 2020 eché a perder el huerto de mi esposa, le metí pollos, le metí gallinas, ¿sí? Y entonces eso empezó a generar crisis, ¿no? El curso de sistemas integrados salió muy bien, pero eché a perder en el 2020 el huerto. En el 2021 tenía tarjeta amarilla casi roja, si no reestructuraba todo el sistema. Y entonces reestructuré el segundo nivel para ella y yo me fui al tercer nivel, ¿sí? Entonces, la casa es de 2 pisos, entonces en la primera terraza quedó el huerto, y en la segunda terraza ya comparto un sistema de huerto organopónico, hidropónico y sistema de producción animal, ¿de acuerdo? Hemos logrado producir algunas cosas interesantes. Veamos aquí qué es un traspatio, ¿sí? Y recordamos a los abuelitos, porque generalmente tenían esas viviendas grandes, que detrás de la casa siempre había un limonar, un cafetal, un naranjal, etcétera, y que eso generalmente trae vivencias diferentes de paz, de tranquilidad, también de pecados que se iban a hacer allá atrás de la casa, ¿no? Hay muchos conceptos. El huerto, por ejemplo, circunscribe a la producción de vegetales. El traspatio es un concepto más amplio que ya combina el huerto, pero combina el recurso animal. La mayor riqueza que tiene una familia en el área rural son sus animales, ¿sí? Su patrimonio, sus gallinas, sus cerdos, su ganado, es la mayor riqueza que puede tener, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, las personas que tienen gallinas son los pobres pobres. Los que tienen gallinas y tienen cerdos son los medianamente pobres. Y los que tienen ya una vaca o 2 vaquitas ya son menos pobres, ¿sí? O sea, dependerá de qué especies combine, entonces así va a ir creciendo su riqueza como tal. ¿Qué producción animal pueden tener? De todo. Ahí ustedes van al campo y van a ver aves, gallinas, cerdos, patos, pavos, codornices, etcétera, ¿no? Y verduras por doquier, lo que a la gente más le gusta. Entonces, en la urbanidad del área que nosotros destinamos a los sistemas de traspatio son las terrazas, no hay otro, ¿sí? Es lo único que podemos tener. Nosotros teníamos un gran problema en ese piso donde se hizo el sistema, porque era muy caliente, ¿sí? O sea, la temperatura que se alcanzaba en los dormitorios era excesiva. Entonces, parte de la idea era poner plantas para mitigar el calor, ¿sí? Y logramos bajar más o menos 7 grados la temperatura. Es un área mucho más amena ahora, ¿sí? ¿Qué beneficios nos genera un sistema de traspatio? ¿Sí? En primer lugar, produce nutrientes de calidad, no alimentos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nutrición, estamos hablando de que vamos a consumir nutrientes de calidad, proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos monosaturados, poliinsaturados, etcétera. Y entonces hacia ahí debe de ir dirigida la parte de la nutrición, no comer por comer, sino comer calidad, ¿sí? Entonces, en un sistema de traspatio, lo que nosotros buscamos es exactamente esto, ¿no? De ver qué de calidad podemos producir. Yo no le pregunté al compañero si en los huertos estaban utilizando químicos, digamos, ¿verdad? Hoy en día no se usan químicos, generalmente estamos trabajando biocidas, producto de extractos de plantas, y aquí hay colegas de ingeniería que trabajan en esos extractos de plantas, entonces podríamos ya hacer una vinculación muy fuerte. No hay hormonas, ¿sí? El tomate se cosecha en tiempo, y eso significa que los contenidos de pigmentos, especialmente lo que es el licopene y la luteína, que son antioxidantes naturales,
están en mejor punto, ¿sí? Generalmente en el comercio el tomate se cosecha verde para poderlo trasladar de un lugar a otro. Pero aquí no, ni el chile pimiento ni el tomate pues lo tenemos. El sistema de traspatio puede mejorar la economía de las familias, ¿sí? Por dos razones. Uno, vamos a dejar de comprar productos y por otro, podemos vender aquellos excedentarios que tiene el sistema, ¿sí? Que sea tomate, que sea chile, que sea cebolla, o los transformamos. Ya les presento yo algunas ideas ahí. Algo interesante, y nos pasó a nosotros, la integración de la familia. ¿Qué responsabilidad tiene cada quien en el manejo del huerto o en el traspatio? ¿Sí? Y entonces allí entró a jugar el chico, el bartender, porque entonces nos decía, mire, yo necesito limón, porque hoy voy a hacer un daiquiri, no sé qué, y necesito piña o necesito guayaba. Y entonces empezamos también a trabajar en buscar esas pulpas de frutas, ¿verdad? Que también se encuentra hoy en día en Facebook, y entramos a ese comercio virtual de comprar las famosas pulpas, porque si no, no habían ni daiquiris, ni habían coctelitos, no había nada. Entonces ahí sí nos forzamos, ¿verdad? Porque había que pasar bien el momento. Algo muy interesante, y esto pasa en el área urbana, en el área rural también, muchas veces las mujeres no tienen trabajo, ¿sí? Y esta es una manera de autoemplearse, de autogestionar trabajo en casa, ¿sí? Y algo interesante, es un sistema agroecológico. Estamos muy preocupados por el manejo de los residuales orgánicos, inorgánicos, etcétera. Y en casa, entonces, empezamos con todo el reciclaje de los orgánicos, ¿verdad? Para no trasladarlo a un basurero comunitario. E incluso eso no está aquí, pero tenemos mascotas, tenemos perros, ¿verdad? Y entonces también pensamos que las personas que se llevan estos residuos, pues no es justo que se estén llevando las excretas a diestra y siniestra. Entonces lo que hacemos hoy en día es un ensilaje con viruta y cal, y vamos compactando en botes de pintura, y eso nos sirve como abono para sembrar. Hemos sembrado limón y aguacate en un terrenito aquí en San José Pacul, ¿verdad? Entonces a cada arbolito ponemos un bote de este tipo de compostaje, ¿verdad? Entonces son sistemas agroecológicos que nos ayudan. Toda la basura orgánica que nosotros producimos se va a un sistema de lombricompostaje, ¿verdad? Que es donde producimos todo el humus y el lixiviado que nos sirve como abono para los sistemas vegetales. ¿Qué recursos? Entonces, dentro de este expertise que nosotros hicimos en casa después de varios daiquiris y varios acapitas con hielo, entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué tenemos? ¿Sí? Espacio tenemos muy poco, lo único que nos queda son las terrazas y eso es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos vegetales que se han quedado abandonados, que tenemos que recuperar de alguna manera. Mi esposa era muy amiga de los pelargonios, de los geranios, etcétera, y teníamos cantidad de canastas de estas colgantes, ningún pelargonio, ningún geranio, entonces, pero sí teníamos el recipiente y teníamos la tierra y podíamos reactualizarla, ¿no? Acceso a la luz solar, que es el mayor recurso que podemos aprovechar, biotransformar la energía radiante en energía metabólica a través de las plantas, el agua, que puede ser municipal o comunitaria. Nosotros empezamos a hacer cosecha de agua, ¿verdad? Para poder al menos subsanar parte del agua que estábamos utilizando. La infraestructura y equipo, ahí sí nos tocó comprar un poquito de equipo para las gallinas, alimentadores, bebederos, etcétera. Y bueno, tuve que hacer una infraestructura en la parte alta. Hay un pequeño invernadero con su sarán, con su plástico de vivero, en donde manejamos sistemas de huerto, pero con bajo consumo de agua,
Entonces estamos trabajando con fibras, fibra de coco, fibra de eucalipto, que es una evaluación que también hacemos, ¿verdad? Como sustratos para poder producir los vegetales, ¿sí? Trabajamos con orgánicos, en el caso del lixiviado, del lombricompost, y también trabajamos con soluciones nutritivas, que es todo lo que se utiliza para la hidroponía, ¿sí? Bueno, la experiencia, esto es en la zona 19, estamos ubicados, para los que conocen, es la colonia La Florida, es una de las últimas colonias de la ciudad capital, zona 19. Son terrenos grandes, de 10 por 25 en general. Hoy en día, en esos 10 por 25, hay casas donde viven 10, 12, 14 familias. Son lugares muy hacinados, ¿sí? Y hay mucha pobreza, increíblemente mucha pobreza, ¿sí? Entonces, dentro de las observaciones que nosotros vimos, es que cada día la familia sale y compra 2 tomates, 2 huevos, una cebolla. Y ese es el día a día, ¿sí? Y entonces pensamos, bueno, pero producir 2 tomates no es difícil, ¿sí? Producir 2 huevos tampoco es difícil. Y habíamos tenido alguna experiencia en San Andrés Cabajá, en donde habíamos evaluado que la mejor fuente de proteína y más fácil de producir de origen animal es el huevo, ¿sí? Es lo más sencillo que podríamos trabajar. Y entonces hicimos este inventario de recursos, vimos qué teníamos, qué podíamos utilizar, determinamos qué factores eran críticos que no teníamos y que teníamos que producir. Y entonces uno de ellos era exactamente lo que eran los abonos orgánicos, ¿sí? En este caso con la lombriz era muy fácil hacerlo. Y también empezamos a trabajar con productos de origen animal. O sea, el vegetal es bueno, ¿sí? Pero también dependemos de ese recurso de origen animal. Y bueno, iniciamos con implementar los sistemas de producción, ¿sí? Aquí tenemos, este es un pequeño modelo de lombricompostaje, son 2 cubetas, un chorro, todo es reciclado. O sea, también ese es otro de los puntos, fortalecer la economía circular. Todo lo que haya por ahí abandonado hay que ver cómo lo utilizamos. Y aquí estamos utilizando unas dobles cubetas, tenemos lombricompost, pero el abono orgánico es específico, ¿sí? Son residuos de banano o de plátano, ¿sí? Que son fuentes de abono. Generalmente la cáscara del banano y la cáscara del plátano tienen 30% de minerales, magnesio, potasio, fósforo, cobre, zinc, etc. Entonces, ya combinando los 2 productos, el lixiviado del banano con los ácidos humídicos y fúlbicos del lombricompost, pues logramos un abono de mejor calidad, ¿ya? Y la parte aquí de superior derecha es un cajonón de 1 metro donde depositamos la basura semanal orgánica, ¿verdad?, a las lombrices. Las lombrices tienen 2 funciones, una producir abono y 2 servir de alimento a las gallinas, ¿sí? Como fuente de proteína y aporte de proteína directa a los animales. Aquí está la sinergia del banano y los biofertilizantes. Ya producimos media caneca, a ver si ustedes tienen idea. Hoy en día una caneca de lixiviado de lombriz está costando 180 quetzales, ¿sí? ¿Por qué? Por lo caro de los abonos inorgánicos, ¿no? Entonces ya producimos 90 quetzales en abonos y todo esto se recicla. Entonces no hicimos mucho diferente a lo que decía el amigo Martínez. Sí utilizamos algo interesante, porque cuando él dice ¿dónde consigo las semillas? Entonces en el COVID, ¿dónde consigues tus semillas? Todo estaba cerrado, pero tenías chiles pimientos en la refri y empezamos a sacar semillas del chile pimiento, semilla de tomate, teníamos cilantro con raíz, entonces sembramos la raíz, un prendimiento quizás de un 30%, pero funcionó. Apio, ¿sí? También lo logramos recuperar. Y bueno, nosotros somos muy amigos del picante, entonces necesitábamos chiltepe, habanero, jalapeño,
cobanero, etcétera. Entonces también había que pensar en ese tipo de productos, ¿verdad? Incrementamos la cantidad de producción, recuperamos muchas de las plantas del huerto, ¿verdad? Y potenciamos las infusiones por la tarde, o sea, tomamos té de hoja de higo con té de limón, o albahaca, o menta, o hierbabuena, o ruda. Entonces todo esto también está recomendado por los factores bioactivos que tiene, ¿verdad? Entonces merece la pena también poner un poquito de atención en eso. Yo tengo un componente productivo en la universidad, donde tengo gallinas criollas, soy miembro de una comisión de ahí protegemos todos los recursos zoogenéticos nativos, ¿verdad? Que la idea es lo que tiene la gente antes de meter variedades mejoradas. No estoy en contra de las variedades mejoradas, pero sí estoy en contra en que desaparezcan los recursos nativos. Y entonces, por alguna razón, habían nacido 8 pollitos en el SEMA en el tiempo de crisis y me los llevé a la casa, ¿sí? Entonces empezamos a hacer el cuidado, ahí empezó el desastre del huerto, pero bueno, gracias a Dios vino el cambio ahí. Los encerramos en una jaula, empecé a hacer el alimento, yo soy experto en hacer alimentos para animales, formular y hacer los alimentos para animales. Doy clases de esto en el sector privado, etcétera, y también trabajo con varias empresas sería investigación y desarrollo, en buscar nuevos productos, en hacer nuevos productos para animales, ¿sí? Porque hay muchos recursos que están por ahí tirados que se pueden utilizar para alimentos animales. Aquí les comento uno rapidito. Bueno, llega a mis manos todo lo que queda de dulce de Navidad, por ejemplo, todos esos bastoncitos que no se venden en época de Navidad, pues en Guatemala quedan 500 quintales al año, ¿sí? Y entonces viene la empresa y me dice, mire, Lee, ¿qué hacemos con esto? Véngase. Entonces lo empezamos a ubicar en alimentos para animales. Mis pollos hoy en día están recibiendo un nivel de inclusión de 2% de dulce y les va muy bien, ¿verdad? Y bajo costos de energía. Quito maíz y meto este tipo de recursos. Entonces empiezo y hago un pequeño módulo de 2 metros cuadrados que es modular, o sea, las piezas son de 1 metro por 1,50 que las puedo ir uniendo, y en 2 metros cuadrados miren lo que hacemos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con las gallinas criollas, ¿verdad? Su alimento, su balanceado, huevos de muy buena calidad, ¿sí? 60 gramos, que generalmente la gallina criolla pone huevos muy chiquitos, ¿no? Y tenemos la crianza, entonces ya el gallinero tiene las 2 áreas, el área de producción y un área de levante de pollitos, donde vamos generando cada año una nueva generación de pollos, ¿sí? Y todo el macho, pues desafortunadamente para ellos, pues los engordamos, los faenamos, ¿sí? Y los vamos congelando y comiendo conforme nosotros vayamos requiriendo, ¿sí? Entonces, en el caso del pollo criollo, hay variedad en pesos, ¿sí? 5,5 libras, 6 libras es un excelente pollo, una canal de pollo muy buena. Es un pollo que tiene mejor sabor que el pollo comercial, ¿ya? Y no digamos la gallina, ¿sí? La gallina está costando 160, 180 quetzales cada gallina criolla. Un pollo puede costar 125 hoy en día, ¿sí? Entonces hicimos el ensayo, me tardé 14 semanas para llegar a ese peso, que es menos de la mitad de 2 ciclos que podríamos lograr con pollo comercial. Y entonces empezamos a pensar, bueno, conseguir pollito criollo es más difícil, ¿sí? Entonces el módulo lo fuimos cambiando poco a poco, ¿sí?
Incluimos ya no los botecitos que teníamos con los huertos, sino tarimas. Este es un sistema muy utilizado. Tarimas invertidas forradas de plástico con sustrato organopónico. El organopónico es fibra más lombricompost más una fracción de suelo. Así lo manejamos. Y tiene un sistema de riego por goteo, muy pequeñito, pero se riegan 400 plantas diariamente con bioabono, ¿sí? Hemos logrado aquí los cultivos que tenemos, tomates, pimientos, pepinos, berenjenas, y accidentalmente un cliente de Huehuetenango me manda papa, ¿verdad?, de regalo, y por ahí que alguien escondió el resto de la papa y al mes encontré yo la papa ya nacida. Entonces dije, bueno, probemos, algo va a pasar aquí, ¿sí? Y ese es uno de los recursos que platicábamos. Es muy fácil producir proteína en un huerto, pero producir energéticos es mucho más complicado, ¿sí? Producir la papa, la remolacha, la zanahoria, etcétera, eso es un poquito más complicado. Bueno, entonces cambiamos el sistema de engorde. Ya no lo hice con pollo criollo, lo hice con pollo blanco, que es un COP 500, se puede hacer con ROS también, y entramos a un sistema de cama profunda, porque por aquí seguramente han de haber inquietudes, y cuánta mosca tiene, y cuál es el olor del sistema. Entonces, la cama profunda es una cama muy alta de viruta o de acerrín que absorbe las excretas de los animales, ¿sí? Y al final del ciclo vendo esa viruta a aquellos preparadores de tierra abonada. Entonces ellos me llaman y me dicen, mire, tiene abono, vendemos el saco en 50 quetzales y ahí va, ¿sí? Entonces, que también nos genera un ingreso. Hacemos la fórmula. Yo tengo un emprendimiento donde hacemos núcleos. Núcleos es ese componente chiquitito que llevan los alimentos para animales, que generalmente llevan todos los aminoácidos que faltan de la soya, del maíz, más enzimas, más probióticos, eso sí, mucho probiótico, mucho fitobiótico también, derivados de canela, de tomillo, de orégano, etcétera, que nos ayudan a que el animal sea fuerte, que sea resistente y no necesitar antibióticos. Yo no utilizo antibióticos en la producción de los pollos, ¿sí? ¿Por qué no utilizo antibióticos? Porque yo me los voy a comer. O sea, yo soy el principal consumidor de ese producto, mi familia y yo, ¿sí? Entonces ponemos mucha atención en lo que comen los animales, porque van a reflejar lo que yo voy a comer, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí una primera corrida. Miren ustedes, interesante, logramos producir 129 libras de carne de pollo en ese pequeño sistema de 2 metros cuadrados, ¿sí? Ahí están los rendimientos, macho, hembra. Este es un pollito y así nos lo comimos horneado, ¿verdad? Entonces vean ustedes el corte, la pechuga increíblemente grande. Modificamos la cantidad de aceites, porque generalmente el aceite es un ácido graso saturado, pero cuando nosotros ponemos aceites finos, la grasa es fina, ¿sí? Entonces, solamente con calentar el animal se derrite la grasa y se cose con el propio jugo, ¿no? Entonces, ahí tenemos calidad, ¿sí? Esto tiene un precio, ¿ya? Tiene un precio que para un nicho de mercado orgánico, olvídense. O sea, podría estar costando 20, 22 quetzales la libra de ese pollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me queda perejil, a mí me queda cilantro, a mí me queda albahaca, a mí me queda orégano, de los dos, del orejón y del pequeñito que le llamamos oreja de ratón, y todo lo que no llega a calidad para poder hacer harinas y hacer condimentos, entonces lo meto en el alimento de los pollos. Y eso modifica el sabor de la carne del pollo, ¿sí? Esto es lo que tengo ahorita. No encontré blanco, hay escasez de pollo para los que producen pollito. Y como yo compro 15 cada 8 semanas, tampoco soy un gran comerciante. Entonces lo único que me quedó, ustedes lo conocen, estos son chompipollos, ¿sí? Tienen 5 semanas de edad.
¿ya? Ya reciben material verde, hojas, alimento predigerido, o sea, fermentamos frijol y con tortilla, entonces lo pasamos por un molino y ese pozol también lo comen. Ese es el gran módulo que ustedes pueden ver ahí. Son 2 metros cuadrados y ahí levantamos 15 pollos cada 8 o 9 semanas. ¿De acuerdo? Eso fue hace unos 3 días. ¿Sí? Ahora, muchas veces tenemos tomate en exceso, chile en exceso, ¿sí? Entonces no lo vendemos directo. Hay gente que no lo come, pero si ustedes se lo ponen en salsas y se los empacan al vacío, eso tiene otro valor. Y entonces también tenemos que enseñarle a nuestra gente que hay que transformar los productos, no dejarlos como materias primas, porque parte de la pobreza que tenemos es vender las materias primas frescas, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí hablaba el amigo del cherry, este es el tomatillo que le llaman, ¿sí? Entonces lo utilizo y tenemos las nuevas generaciones, ya empezaron también la nueva postura, con todo su programa de vacunación, eso sí, todito hay que llevarlo. Trabajamos rábano, tomate manzano, tenemos papa, que tenemos, bueno, todas las aromáticas, tomillo, romero, albahaca, orégano, estos son los nuevos nacimientos. Probablemente no tenemos esos chiles de 20 centímetros, pero tenemos y podemos competir, ¿de acuerdo? Seguimos creciendo, intensificamos en esto, tenemos problemas porque hay hongos, hay bacterias y eso pues nos complica la vida, ¿sí? Y miren, también se puede utilizar el traspatio como ornamento. Ahí están los higos, ahí está el cherry en bandejas colgantes y este es orégano, de orejón le llama. Y bueno, aquí estamos, también tenemos un área de flores frente al área de distracción para poder pasar momentos más o menos tranquilos, ¿sí? Bueno, este es un sistema de traspatio urbano. Si tienen dudas o si les puedo apoyar en algún momento en algo, pues con mucho gusto.